Hola, bienvenido. Vamos a hablar el día de hoy de ingresos y gastos públicos en nuestra segunda unidad temática de finanzas públicas. Durante esta estaremos tratando temas como la clasificación del ingreso, el sistema de impuestos y las formas de imposición, la forma como se distribuye y redistribuye el ingreso y el crédito público, los principios e incidencia del sistema tributario en el sistema económico, cómo superamos y tratamos el déficit y exceso de gravamen en la estructura del crecimiento del gasto. Abordaremos los bienes públicos, meritorios y las externalidades, al igual que la producción pública, la política y estructura del gasto y la financiación del mismo. Avancemos. Dentro de la clasificación del ingreso público encontramos dos lineamientos. El primero que corresponde a los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son los que van siendo las rentas de los departamentos, los distritos, los municipios, de las entidades descentralizadas de igual manera que desarrollan los objetos corporativos que ellos están enmarcados dentro de los que han sido determinados por la Asamblea y el Consejo Municipal, según las condiciones y dentro de los límites de la Constitución Política. De igual manera, en Colombia es preciso señalar de manera general que los ingresos fiscales se pueden clasificar en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los más frecuentes, mientras que los extraordinarios son esporádicos y no son recurrentes. Dentro de ellos encontramos los ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes corresponden a los propios de los entes territoriales. Dentro de ellos tenemos algunos que pueden ser percibidos de manera constante u otros de manera ocasional. Muy bien, estos se clasifican como ordinarios y extraordinarios dentro de estos ingresos tributarios. Muy bien, en el sistema de impuestos tenemos diferentes formas de tratar estos ingresos tributarios. Cada uno de esos ingresos tributarios tiene un concepto de un gravamen de carácter obligatorio, ¿sí? Son fijados para personas naturales y personas jurídicas, tienen la naturaleza del mismo, corresponde a la creación diseñada por el estatuto orgánico como potestad de los gobernantes. Vamos a ahondar un poco más acerca de cómo se generan estas leyes desde el punto de vista tributario. Ahora bien, dentro de los elementos del impuesto, entendamos que para que un impuesto pueda ser constitucional debe cumplir con estos elementos. El primero es el hecho generador. El hecho generador es el que origina el nacimiento de una obligación tributaria. Finalmente tenemos el sujeto activo. El sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria. En el caso de los impuestos territoriales tenemos el departamento, el municipio, según sea el caso. También tenemos el sujeto pasivo. En este caso el sujeto pasivo somos nosotros quienes tributamos, bien sea persona jurídica o persona natural. ¿Sí? Somos quienes estamos obligados y tenemos que cumplir esa obligación tributaria. La base gravable es la magnitud de la medición con la cual se va a medir el hecho gravable, ¿sí? Y la tarifa es el porcentaje que se le va a aplicar a la base gravable, ¿sí? De acuerdo con esto, nosotros tenemos unos principios, ¿sí? Los principios de los impuestos. En estos principios de los impuestos se inserta la filosofía de la generación del mismo. Para que uno pueda ser creado, debe cumplir con ellos. Primero, encontramos la parte de la legalidad. No puede existir un impuesto sin ley. ¿Quiénes son los que establecen las leyes? Establece el Congreso. Se supone que ellos son los que nos están representando. Nosotros son nuestros representantes del pueblo. ¿Sí? Otro de los elementos es el que corresponde a la neutralidad. En ese caso buscamos que la asignación de los recursos para determinada actividad no se vea entorpecida por la tributación. De igual manera tenemos la de la simplicidad administrativa. Dentro de ello esperamos que el tributo como tal sea de fácil acceso, de fácil aplicación. De igual manera que con respecto a la equidad, se espera que la aplicación concreta de la justicia en términos de este impuesto, así como el beneficio. En términos del beneficio es necesario ajustar los impuestos al beneficio recibido por el contribuyente en la prestación de servicios o la realización de obras. Esto se espera en la mayoría de los impuestos. La capacidad de pago. La capacidad de pago es supremamente vital. ¿Qué esperamos? Que en la medida en que yo tenga capacidad para pagar, así tribute. Esto es lo que nosotros denominamos la progresividad en los impuestos. En términos de la obligatoriedad, todos los ciudadanos
naturales o jurídicos, tenemos el deber moral de cubrir los impuestos que debemos tributar. En términos de la generalidad, no pueden existir impuestos individualizados, tienen que ser de carácter general. Con respecto a la eficiencia, se tienen que diseñar de tal manera que sus objetivos intrínsecos sean cumplidos. Por ejemplo, mira la eficiencia que tiene el gravamen del movimiento financiero. No lo vemos y ya se fue. Muy bien. Ok, dentro de los principios de nuestro sistema tenemos la equidad, la eficiencia y la progresividad. Vean, ahora, en algunos aspectos sobre los impuestos territoriales, primero que todo hablemos un poco acerca de las exenciones. ¿Sí? ¿Qué sucede con las exenciones? Las exenciones no están permitidas, no lo están. De acuerdo con esto, nosotros podemos recibir unas exenciones tributarias si y solo si es solicitada. En este caso debe cumplir unos lineamientos y no puede superar 10 años, ¿sí? No se puede generar con retroactividad. Por otra parte, también tenemos las amnistías. La amnistía no está permitida. Solamente puede ser presentada una amnistía cuando es solicitada por el gobernador o por el alcalde y en este caso es aprobada por la Asamblea Departamental, los consejos distritales o municipales, ¿sí? Esos incentivos solamente se dan por pronto pago y de las vigencias corrientes, ¿sí? Se utiliza para motivar un poco el recaudo. Por otra parte, también tenemos las acciones de cobro. En tanto nos hayan superado 5 años, esas acciones de cobro seguirán vigentes. Y hay otras formas de poder extender esa acción de cobro. Entonces, en nuestra sesión vamos a revisar un poco acerca de esta temática. Bien, ahora hablemos acerca de los principios e incidencia del sistema tributario colombiano. Me hizo falta los intereses moratorios y el procedimiento tributario territorial. Con respecto a los intereses moratorios, a la máxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Altísimo. Y por otra parte, con respecto al procedimiento tributario nacional, hemos de entender que todos los lineamientos que se establecen a nivel local, distrital, departamental, corresponden a los mismos que se encuentran en el Estatuto Orgánico y Tributario a nivel nacional y administrativo, ¿sí? Ahora bien, en los principios de incidencia del sistema tributario, debemos hacer una clasificación de los impuestos. Dentro de esa clasificación de los impuestos tenemos impuestos que son directos e impuestos que son indirectos. Impuestos directos ustedes ya lo tienen en mente. Son aquellos que establecidos por la ley no van a consultar el poder adquisitivo que usted tiene, inmediatamente lo van a gravar. Pero los que son indirectos lo van a gravar de forma que solamente van a consultar la capacidad económica del contribuyente. Son algunas tarifas que nosotros establecemos de carácter proporcional y recaen generalmente sobre el consumo, ¿sí? Por otra parte tenemos los ingresos no tributarios, ¿sí? Aquí estamos, ingresos no tributarios como las tasas, las multas, las rentas contractuales, las transferencias y las contribuciones parafiscales. Ahondemos un poquito acerca de eso, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué sucede con las tasas? Las tasas son ingresos obtenidos por la prestación de un servicio. Generalmente estas tasas son una combinación entre un ingreso tributario y un impuesto y una contribución. La diferencia es que este está dado unilateralmente por un bien o un servicio que usted está recibiendo. Eso es lo que sucede con las tasas. Bien, ¿qué sucede con las multas? Cuando hemos incumplido un mandato legal, inmediatamente tenemos una sanción pecuniaria que solventar. Bien, con respecto a nuestras rentas contractuales, es un proceso, en un proceso de contratación que tiene una entidad estatal con un tercero, bien sea un arrendamiento u otro servicio, un alquiler, se presentan estas rentas contractuales. Bien, ahora vamos con la parte de las transferencias. En las transferencias son recursos que estamos recibiendo por parte de un ente estatal o de otro ente estatal. Eso puede llevarse a cabo las transferencias sin contrapartida, con contrapartida, de manera incondicional, condicionadas, negociables y determinadas de forma automática mediante algunas fórmulas.
En nuestra sesión presencial, en nuestra sesión sincrónica vamos a tener la oportunidad de conversar un poco acerca de ellos. Y finalmente tenemos las contribuciones parafiscales. En las contribuciones parafiscales tenemos como generalidad, que es un tipo de gravamen que se proporciona como un beneficio a un servicio, ¿sí? Bien, entonces tenemos la distribución y redistribución del ingreso y del crédito público. Esa es la filosofía en sí de los impuestos, ¿sí? En realidad es la forma como está dispuesta la ley que los crea y se tiene que destinar con un único objetivo específico. Eso es lo que esperamos nosotros del tributo. En esta tipología nosotros tenemos tres tipos de opciones para entender la distribución y la redistribución del ingreso y del crédito público. Entendamos primero que la finalidad del Estado es esa, proporcionar los beneficios. Bien, entonces tenemos la contribución de mejoras, ¿sí? A través de pagos que se hacen en los inmuebles, en el ente público, en compensación o para obtener beneficios, es decir, que en este caso tenemos la valorización. Esa es una redistribución del ingreso. Tenemos otra contribución que es la de seguridad social. Él hace referencia a los servicios que pagamos en seguridad social, ¿sí? Y la otra son las contribuciones especiales menores. En este caso tenemos la de ciertos servicios públicos, en la consideración de la demanda o la solicitud que se pueda hacer a estos, los pagos que se realizan a las superintendencias o las contralorías. Bien, en lo que tiene que ver con los ingresos y aportes y contribuciones al valor de los predios en contribuciones parafiscales, nosotros tenemos tres lineamientos, a saber, los fondos especiales, los recursos de capital y los recursos de crédito. Hablaremos un poco más acerca de eso dentro de nuestra sesión, cómo nosotros vamos a abordar cómo se obtienen esos recursos de capital, cómo se realizan las inversiones, ¿sí? Con respecto a los fondos especiales, cómo se realiza el proceso contable en esos fondos especiales, en los recursos del crédito. En ello trataremos un poco acerca de cómo recibo los recursos, cuáles son los recursos de crédito que estoy obteniendo para tesorería. Entonces, ¿qué diferencia existen entre los que son de tesorería y los que tenemos a largo plazo? ¿Qué limitaciones tiene el ente estatal con respecto a ello? En lo que tiene que ver en la deuda pública territorial, ¿sí? Entonces, contrastaremos un poco qué tiene que hacer la entidad con respecto a los ahorros operacionales que ellos estarían realizando, el plan de desempeño, donde lo que esperamos es mejorar las finanzas de la entidad pública. En la amortización de la deuda pública, cuando ellos se endeudan, entonces tendríamos que analizar los diferentes panoramas, hasta dónde tiene la limitación del endeudamiento, qué pasa con la moratoria de los pagos, la reprogramación y la refinanciación, el refunding y rollover que podamos presentar en ellos, que en la moratoria de los pagos se podrían capitalizar los intereses y en la condonación o alivio de las deudas que se puedan presentar en ellos, ¿sí? Entonces, con esto trataremos un poco más acerca de el excedente financiero que hemos de encontrar junto con la cancelación de las reservas, las ventas de activos, cómo procedemos ante la recuperación de una cartera vencida. Abordaremos varios casos de esto mismo. Bien, de igual manera entraremos, sí, en donaciones, rendimientos financieros. En los ingresos de los establecimientos públicos analizaremos cómo se comportan las rentas propias y los recursos de capital. Y finalmente entenderemos cómo en la estructura y crecimiento del gasto público, esa producción pública nos presenta a nosotros un gasto que se mide bien sea por el impacto económico o por el propósito del gasto. Muy bien. En el sector público ahondaremos un poco más acerca de cómo nosotros podemos obtener esos bienes y servicios, cómo si es negocio, no es negocio en este caso, que un tercero ingrese en esta baraja y por eso es que el Estado lo tiene que realizar. De igual manera, como abordaremos un poco más acerca de los bienes públicos, meritorios y externalidades. Los espero muy próximo dentro de nuestra sesión sincrónica. Un feliz día para todos.